Hola amigos, soy William Knappe y en este video vamos a hablar más profundamente acerca de los alcanos. Vamos a comenzar con la nomenclatura. Para repasar las normas de nomenclatura para cualquier hidrocarburo pueden ir a ver el segundo video de esta serie de química orgánica. Les voy a dejar el link por aquí, porque ahorita vamos a enfocarnos en algunas cosas adicionales de nomenclatura, no tanto en las bases. Vamos a comenzar con los alcanos lineales. Hay que recordar que la fórmula general de los alcanos, como vimos en el primer video de esta serie, es CnH2n más 2, es decir, que tiene el doble de hidrógenos que de carbonos más 2 hidrógenos extra. Cuando tenemos alcanos lineales, como es este primer caso, siempre vamos a tener una N antes del nombre del compuesto. ¿Por qué? Porque esta N significa normal. Eso quiere decir que tenemos un butano lineal o un butano normal, por eso se llama N-butano. También podemos encontrar en la nomenclatura de alcanos el prefijo iso. Eso ya vimos qué significa para los radicales, pero en el caso de los alcanos específicamente, tienen que recordar que siempre que tengamos un metilo en la segunda posición o en el carbono 2, vamos a tener una forma iso. Recuerden que siempre se empieza a numerar desde donde está más cerca el radical, por lo tanto en este caso el metilo está en el carbono 2, así que tenemos una forma iso. ¿Por qué? Porque a partir de este carbono, si nosotros queremos seleccionar la cadena principal para acá o para acá, da exactamente el mismo compuesto. En este caso se nombran absolutamente todos los carbonos que hay en la fórmula, es decir, este no sería un isobutano, este es un isopentano. Únicamente estamos haciendo referencia al acomodo de los carbonos. Si fuese únicamente pentano sería un N-pentano o una estructura normal o lineal, pero en este caso como es iso es porque tenemos el metilo en posición 2. Podemos tener también la forma neo. La forma neo es cuando tenemos también en la posición 2 o en el carbono 2 dos radicales metilo. En este caso tenemos el neohexano porque si empezamos a numerar desde donde están más cerca los radicales, tenemos que en el carbono 2 hay dos radicales metilo. Por lo tanto tenemos un neohexano. Nuevamente se hace referencia a todos los carbonos que están dentro de la molécula, que son 6, por lo tanto neohexano. Si tuviésemos una molécula, por ejemplo así, y aquí estuviera un 3, en este caso tendríamos un neopentano. ¿Qué es lo que sucede cuando no tenemos ninguno de estos tres casos? Es decir, que en la segunda posición de nuestra cadena principal no tenemos ni un radical ni dos radicales. Por ejemplo, en este caso. Este no es ni forma neo ni forma iso, puesto que aquí sí tenemos dos radicales metilo, pero están en posición 3. Por lo tanto, ya no puede ser una forma neo. En este caso tenemos que recurrir a las normas de nomenclatura tradicionales que hemos visto desde el video 2 de esta serie. Por lo tanto, comenzamos ahora sí seleccionando la cadena principal del compuesto, numerándola, en este caso da lo mismo para ambas direcciones, haciendo referencia a la posición en la que se encuentran los radicales, en este caso 3, después a la cantidad de radicales, en este caso di, porque son 2, el tipo de radical, metil, y finalmente la cantidad de carbonos en la cadena principal, que son 5, por lo tanto pent, y el tipo de enlace, que es sencillo, por lo tanto ponemos ano. Así que esta no es forma ni neo ni iso, a pesar de que pudiera confundirse, puesto que tiene una estructura más o menos similar. Únicamente retomando los puntos anteriores, para las formas iso o neo, no se les olvide que siempre debe de estar el metilo o los metilos en la posición 2. Si no está en la posición 2, no puede ser ninguna de estas dos estructuras anteriores, por lo tanto tendremos que recurrir a las normas tradicionales de nomenclatura. Recuerden que, esto ya lo hemos visto anteriormente, pero cabe recalcarlo, mientras más grande sea nuestra cadena principal de carbonos, más grandes pueden ser también nuestros radicales sin que pasen a formar parte de nuestra estructura fundamental o de nuestra cadena principal. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, que es el de isomería estructural, para evitar ese tipo de confusiones. Pero a continuación vamos a ver un ejemplo de un alcano con una cadena principal muy grande y cómo mientras más grande sea la cadena principal, más grande podemos tener los radicales.
El nombre correcto de este compuesto es el que está en el pizarrón. 7-terbutil, 9,14-dietil, 9-isobutil, 2,4,4,11,14-pentametil, 12-propileptadecano. ¿Por qué? Vamos a comenzar a analizarlo, empezando por la cadena principal de carbonos. Ustedes podrían pensar que esta, la lineal, es la cadena principal más sencilla de carbonos, que tiene 13 carbonos. No obstante, si ustedes realmente prestan atención, se darán cuenta de que la cadena principal de carbonos realmente no es esa y que se puede encontrar una más grande. Recordemos que la cadena principal de carbonos siempre debe ser la más larga. Por lo tanto, vamos a comenzar la cadena de carbonos en lugar de aquí, acá, encerrando esta primera parte. Vamos a continuarla hacia acá. Recuerden que no importa que la cadena de carbonos dé un giro o que cambie de forma, realmente sigue siendo la cadena principal de carbonos sin importar la forma. Por lo tanto, esta cadena se va a extender así hasta acá, del mismo modo acá, y en lugar de terminar en el carbono que está hasta allá, vamos a terminarla abajo en el que podríamos pensar que es un radical. Por lo tanto, la cadena de carbonos va realmente a concluir acá. De modo que una vez teniendo circulada la cadena de carbonos, que nos damos cuenta que es de 17 carbonos, por eso es un heptadecano, vamos a empezar ahora sí a analizar el nombre y la referencia que hace el nombre de este compuesto, de este alcano, a cada uno de los radicales. Vamos a comenzar con los radicales a los cuales hace referencia el nombre. Vamos a comenzar por orden. Entonces tenemos en posición 7 un terbutil. Podemos comenzar a numerar la cadena de carbonos pues de ambos extremos, por supuesto, pero sabemos que solamente una es la correcta debido a que debemos comenzar según las normas de nomenclatura por donde tengamos más cerca un radical. Entonces aquí nuestro más próximo radical está en posición 4 y acá está en posición 2, por lo tanto vamos a comenzar de ese lado. En posición 7 tenemos un terbutil, nuestra posición 7 es esta. ¿Por qué es terbutil el radical? Porque tenemos el radical unido a la cadena de carbonos desde un carbono terciario, que es este carbono de aquí. ¿Por qué es terciario? Porque está unido a otros 3 carbonos, este de aquí y este de acá. Por lo tanto, como se une un carbono terciario a la cadena de carbonos, nuestro radical va a ser terbutil, porque ter hace referencia a que es carbono terciario. Por eso también tenemos secbutil. Entonces, bueno, por eso tenemos aquí un terbutil en posición 7. A continuación, vamos a proceder con el 9,14-dietil. En posición 9 tenemos un etil y en posición 14 tenemos otro etil. Aquí creo que no hay mayor confusión. Después en posición 9 tenemos un isobutil. La posición 9 es esta, en donde también teníamos nuestro etil. ¿Por qué es isobutil? Aquí está unido en un carbono primario, ¿sí? Porque únicamente está unido a este otro carbono, nuestro radical. ¿Pero por qué entonces tiene el prefijo iso? Porque recuerden, como vimos anteriormente en las posibles diferencias que tendríamos en la nomenclatura de alcanos, tenemos las formas iso y las formas neo. En la forma iso, cuando empezamos a numerar esta pequeña cadena principal de carbonos que tenemos aquí, empezamos a numerarla desde donde esté más cerca nuestro radical. En este caso, pues no importa el orden. El punto es que siempre que tengamos nuestro metilo en posición 2, vamos a tener una forma iso. En este caso tenemos un metilo en posición 2, por eso es un isobutil nuestro radical, porque es el radical que se deriva del isobutano. Después tenemos un 2,4,4,11,14 pentametil. Entonces eso significa que en posición 2 tenemos un metil que es este de aquí. Después en posición 4 uno y en posición 4 otro, por eso tenemos 4,4. Después en posición 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Posición 11 otro metil. Después en posición 14, otro metil. Entonces hacemos referencia a todas las posiciones en las que se encuentra 2, 4, 4, 11, 14 y a la cantidad de radicales a las que estamos haciendo referencia. Como son 5 posiciones, entonces es pentametil, porque son 5 metilos en diferentes posiciones.
Después, en posición 12 tenemos un propilo. 9, 10, 11, 12. Este es un propilo. ¿Por qué no es un isopropilo, por ejemplo? Pues porque no tenemos otro radical acá. ¿O por qué no es un sec-propilo? Porque si fuera sec-propilo tendría que estar unido este carbono de aquí a la cadena principal. Y como es este carbono que es primario, por eso tenemos un propilo normal. Aunque lo vemos de esta manera con una pequeña curvatura hacia acá, realmente eso no es relevante, porque esto sigue siendo una forma N, no es un alcano, no es un alquilo ramificado, es un N-alquilo, un alquino normal, aunque tenga esta pequeña curvatura. Y finalmente, heptadecano. ¿Por qué? Porque tenemos 17 carbonos en nuestra cadena principal. Eso lo podemos simplemente checar en nuestra tabla de nomenclatura y de prefijos numerales para los radicales y para los alcanos. Entonces, bueno, en conclusión de este ejercicio, vemos que mientras más grande es nuestra cadena principal de carbonos, más radicales podemos meter en medio y no nos altera nuestra cadena principal de carbonos. Recordemos, es muy importante y les aseguro que probablemente muchos de ustedes se equivocaron en eso, siempre debemos seleccionar nuestra cadena más larga de carbonos. Siempre tenemos que estar checando cuáles son las diferentes formas de cadena que podemos tener para que siempre seleccionemos la más larga. Porque si no, vamos a cometer errores en la nomenclatura y probablemente en el examen vayamos a tener mal el ejercicio, que es lo importante. Así que les recomiendo que hagan muchos ejercicios de esto, busquen en internet alcanos ramificados con cadena de carbono larga para que empiecen a practicar la nomenclatura, porque una vez que dominen esto se les va a hacer muy sencillas todas las demás nomenclaturas para grupos funcionales, para alquenos, para alquinos, etc. Vamos a continuar con nuestra segunda parte de este video acerca de los alcanos. Vamos a repasar unos pequeños datos teóricos antes de pasar a la parte más práctica, que es la de las reacciones. Es muy importante tener esto en cuenta porque sobre todo para bioquímica nos va a ser de mucha utilidad. Debemos siempre de tomar en cuenta que mientras más grande es la cadena de carbonos, más grande va a ser su punto de ebullición, su punto de fusión y obviamente el peso molecular. Pero existen diversas variantes para esto, que consisten en lo siguiente. Cuando tenemos diferentes estructuras o arreglo de los átomos de carbono en una sola fórmula molecular, por ejemplo, en este caso todos son pentanos, pero tenemos que este es un N-pentano, este es un isopentano y este es un neopentano. Aquí va a variar, bueno, todas estas propiedades van a cambiar un poco y esto va a depender del arreglo tridimensional de la molécula. Mientras más larga sea la molécula, más grande va a ser la estructura lineal y por lo tanto más amplia va a ser la superficie que va a estar expuesta. Obviamente, mientras más ramificada esté la molécula, más pequeña y más compacta va a ser esta superficie. Lo que tenemos que tomar muy en cuenta es que mientras más ramificada y más compacta esté la molécula de un compuesto X, sobre todo de un hidrocarburo, va a ser más esférica la forma. Simplemente intenten visualizar esto del siguiente modo. Si esto intentan encerrarlo en un círculo, no se parece tanto a un círculo, ¿verdad? Puesto que es una molécula mucho más larga. En este caso puede parecerse un poco más a un círculo, puesto que ya está más abombado de este lado. Y en este caso es completamente circular la molécula, aunque mi círculo estuvo un poco mal hecho. ¿A qué me quiero referir con todo esto? Que mientras más compacta es la molécula, más esférica va a ser su estructura tridimensional. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque mientras más esférica y más compacta, es decir, más ramificada esté la molécula, más bajo va a ser su punto de ebullición y de fusión. ¿Por qué? Porque la fuerza entre las moléculas va a ser más débil y va a tender más a la forma esférica, disminuyendo su superficie y volviéndose, como dije ya anteriormente, más débiles las fuerzas intermoleculares. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque cuando veamos, por ejemplo, enzimas o proteínas, etc., vamos a tener que tomar en cuenta la temperatura a la cual estas se desnaturalizan, es decir, dejan de estar en una estructura útil para pasar a una estructura que no nos sirve. A continuación, ahora sí, vamos a proceder a las reacciones que se pueden dar con alcanos. La primera reacción que vamos a tener con los alcanos es la reacción de combustión,
que se va a dar del siguiente modo. Tenemos un alcano con n número de carbonos. En este caso sabemos que la combustión siempre se tiene que dar en presencia de oxígeno, por lo tanto vamos a agregar una X cantidad de oxígeno. Cabe recalcar que esta ecuación no está balanceada. Lo que siempre sí tenemos que tomar en cuenta, sí o sí, y que es regla general y que además es muy fácil de comprender, es que después en el área de productos siempre vamos a obtener CO2 y agua, además de energía obviamente, en una combustión. Lo importante es saber cuánto CO2 y agua vamos a obtener. Siempre vamos a obtener la cantidad de moléculas de CO2 que tenemos de carbonos. Es decir, si tenemos 3 carbonos acá, vamos a tener 3 moléculas de CO2. Si tenemos 5 carbonos acá, vamos a tener 5 moléculas de CO2. Por lo tanto, en este caso, como es un propano, vamos a tener 3 moléculas de CO2. Y después de agua, vamos a tener N más 1 moléculas de agua. Es decir, si aquí tenemos 3 carbonos, aquí vamos a tener 4 moléculas de agua. Si tenemos 5 carbonos, vamos a tener 6 moléculas de agua. Y finalmente energía, que obviamente pues en esta ocasión no nos vamos a entretener en medir la cantidad de energía que vamos a obtener. Lo importante es que sepamos la proporción en la que vamos a obtener los productos. Y la cantidad de oxígeno obviamente se tiene que balancear dependiendo de la reacción en cuestión a la que nos refiramos, pero siempre vamos a obtener esta situación. La siguiente reacción que podemos obtener con los alcanos es la halogenación. En este caso lo único que se va a hacer es añadir halógenos a nuestra molécula de alcanos que tenemos. Vamos a tomar el ejemplo más sencillo, que es un metano con una molécula de cloro. Recuerden que los halógenos siempre deben entrar a la reacción, bueno, usualmente los elementos, pero hay sus excepciones. En este caso vamos a hablar solo de los halógenos. Siempre deben entrar a la reacción en el área de productos como moléculas. No podemos tener únicamente cloro. Vamos a obtener cloro molecular. Lo que va a suceder después, esta obviamente es un proceso intermediario de la reacción. Vamos a obtener al final clorometano y ácido clorhídrico, pero lo que sucede es que uno de los hidrógenos de nuestro metano se va a desprender, dejando un metilo y un hidrogenión. Y vamos a tener de todos modos nuestra molécula de cloro. Después este cloro se va a separar en 2 átomos de cloro. Uno se va a unir al hidrógeno para formar ácido clorhídrico y otro se va a unir al metilo para formar clorometano. Como vimos ya en los grupos funcionales, esto pues son halogenuros de alquilo, por lo tanto ustedes ya saben nombrar este tipo de compuestos. En caso de que no hayan visto el video de grupos funcionales, les dejo por aquí el link para que lo vean. Y pues bueno, esta es una reacción realmente muy sencilla. Tengamos la cantidad de carbonos que tengamos en nuestro alcano y tengamos el tipo de halógeno que tengamos, ya sea yodo o bromo o lo que sea, siempre vamos a obtener lo mismo. Uno de nuestros hidrógenos, bueno, el hidrógeno de nuestro carbono del extremo o de nuestro carbono ramificado, puede ser cualquiera de los dos casos y ambos están correctos dependiendo del tipo de compuesto que vayamos a obtener después. Se va a desprender el hidrógeno, va a entrar ahí mismo uno de los halógenos y el otro de los halógenos se va a unir con el hidrógeno que sale para formar un hidrácido. Y así de sencillo. Finalmente vamos a tomar como ejemplo esta reacción de eliminación, que aunque no es estrictamente un alcano el que entra a la reacción, la tomé como ejemplo para dejarles un proceso bien claro que realmente es lo que rige todas las reacciones con alcanos y esencialmente todas con hidrocarburos, aunque algunas sean un poco más complicadas, que es el movimiento de los hidrógenos. Si ustedes saben cómo mover los hidrógenos, cómo quitarlos, cómo agregarlos, ustedes van a dominar completamente las reacciones en química orgánica. Por lo tanto, es muy importante que pongan atención y entiendan el funcionamiento de esto. En esta reacción tenemos aquí un alcohol. En este caso puede ser un 2-hidroxipropano o un alcohol isopropílico. Y tenemos una reacción de eliminación o deshidratación. Lo que va a suceder aquí es que vamos a tener que quitar un grupo funcional e hidrógenos. Esencialmente vamos a quitar hidrógenos para convertir un alcano, o un alcohol en este caso, en un alqueno. Tenemos que dominar el flujo de los electrones y los enlaces para nosotros poder tener esta reacción correcta. En este caso vemos que obtenemos un alqueno más agua.
siempre siempre que hay obviamente deshidratación, pues sale agua de la reacción, pero siempre tenemos que ver de qué manera vamos a lograr sacar esos hidrógenos. Entonces, en este caso, tenemos un grupo hidroxilo. Como aquí los carbonos tienen un enlace fuerte, es mucho más fácil sacar un hidroxilo que sacar un carbono. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo, por lo tanto tiene más facilidad de formar nuevos enlaces con otras moléculas. En cambio, el carbono no. El carbono siempre tiende a formar cadenas de carbonos, y como no tenemos más carbonos presentes, el que va a salir más fácilmente es el oxígeno. Entonces vamos a hacerlo del siguiente modo. Si tenemos un OH, tenemos que buscar la molécula a la que más se asemeje este OH, lo cual obviamente nos dice que es la molécula de agua, puesto que nada más le falta un hidrógeno. Así que tenemos que ver de dónde sacamos este hidrógeno. En este caso lo vamos a hacer del mismo compuesto en el que estamos. Esta molécula va a salir junto con uno de estos hidrógenos y se va a unir. Recuerden que el OH tiene una carga negativa. En este caso sale intacto con su carga negativa, puesto que se lleva un electrón y deja un protón. Y el hidrógeno, al contrario, dejó su electrón porque el carbono tiene más fuerza de atracción a los electrones y se llevó únicamente su protón. Así que, como tenemos carga negativa y carga positiva, se puede dar un enlace iónico para formar agua, aunque realmente no es un enlace iónico, pero las cargas se atraen por formar dipolos. Se da el enlace covalente, obtenemos el agua y entonces nos va a dejar con un compuesto que va a tener carga, puesto que va a tener un enlace libre y lo tenemos que saturar de algún modo. Nos va a quedar del siguiente modo. Por lo tanto, si nosotros tenemos nuestro enlace libre aquí y aquí, esos enlaces libres se pueden simplemente unir de tal modo que se forme un enlace doble y nos quede la molécula que tenemos aquí arriba. Así que logramos saturar nuestra molécula, ya está completa, no tiene cargas libres y entonces nosotros vamos a obtener agua por la unión de estos dos iones que tenemos aquí. Y de este modo es que nosotros completamos la reacción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer evidente en este caso? Que cuando tenemos un grupo OH lo podemos sacar uniéndolo con otro hidrógeno para obtener agua. De tal modo nosotros podemos deshacernos de un hidrógeno y completar un nuevo compuesto. Así es como ustedes deben de proceder en todas las reacciones que tengan con alcanos y a un modo un poco diferente, pero con el mismo procedimiento, con hidrocarburos en general. Siempre vean cómo mover los hidrógenos, en dónde se pueden agregar, en dónde se pueden quitar, de tal modo que no se afecten los grupos funcionales y que no se afecten las cadenas de carbonos. Y si siguen ese procedimiento, probablemente van a tener muy bien la respuesta. Esto es todo lo que hay que mencionar por el momento sobre alcanos. Espero les haya servido. Y si tienen alguna duda, ya saben que me la pueden mandar perfectamente a mi WhatsApp y yo se las contestaré a la brevedad. Y si es una duda más global, haré un video al respecto para que le quede más claro a la mayor cantidad de personas posible. Muchas gracias por ver este video y espero les haya servido.